Hola, muy buenos días o tardes o noches a todos, depende de dónde estéis, nuestros seguidores del Festival Cuéntalo. Soy Ruth Somalo, una de las dos programadoras del ciclo de cine con Patricia Andrés. Hola Patricia. Ya. Y estoy muy contenta de que nos acompañéis en este ciclo de cine sobre familia y bueno, quería empezar por dar las gracias al Ayuntamiento por acoger esta serie de películas extraordinarias y también a Juan García Calvo por apoyarnos en nuestra curaduría. Así que sin más le paso la palabra a mi compañera Patricia. Bueno, pues buenas tardes a todos. De nuevo gracias al Ayuntamiento y a Juan especialmente. Y a mí me gustaría presentaros a las cuatro, que sois junto con Mea Dolce de Jong, que no ha podido estar, las 5 cineastas en los 5 cortometrajes que forman la sección de cortometrajes de este programa. Tenemos a Clara Martínez, que está aquí, que es la cineasta creadora de Días de Fiesta. Tenemos también a Isabel Erguera, que nos acompaña con Spain Loves You. Brenda Boyer también, que es la creadora de En lugar de nada. Y también tenemos a Sandra Ruesa, que nos acompaña con Haciendo Memoria, perdón. Hola a todas, bienvenidas. Hola. Gracias, Patricia. Hola. Pues yo quería a lo mejor empezar preguntándoos como este ciclo va sobre la familia, quería a lo mejor que, si os parece, nos contéis quién es vuestra familia hoy, a quién consideráis vuestra familia y qué lugar ocupa la familia en vuestra vida. Fácil. Pregunta bien compleja. Yo que creo que soy la más mayor de todas y que dan muchas vueltas alrededor del mundo, creo que en cada sitio me encontraba la familia. Y he hecho una familia por 10 años, por 5 años, por 3 meses, por lo que sea. Pero ahora, ahora estoy en Colonia y aquí, bueno, tengo una familia temporal porque Ryanair vuela muy frecuentemente y muy económicamente a casa. Entonces ahora he recordado también muchos lazos con la familia de Spain Loves You. Y que es muy rico y da mucha seguridad y mucha solidez el tener esa familia, pero también tener una familia repartida por todo el mundo, en la que siempre puedes caer y que siempre eres bien recibido y sabes que te adoran tanto como tú a ellos. Así que eso es un largo recorrido familiar, que la familia no simplemente es aquella donde naciste, sino aquella a la que te han adoptado o has ido adoptando a lo largo de la vida. Sí, es que yo diría justo eso, en verdad la familia es la que tú eliges y hombre, hay un punto evidentemente en que siempre se considerará familia un hermano de sangre, una madre, un padre evidentemente, y eso te lleva a unos deberes a veces morales muy complejos por creer que al formar parte de ti a nivel de sangre tienes unos deberes concretos. Eso creo que es interesante lo que representa, pero desde luego está la familia que tú eliges, como ha dicho Isabel, y que puede estar en cualquier lado. Yo personalmente tengo mi gran familia en Barcelona, mi familia elegida en Granada, y mi familia elegida en Madrid, y todas estas familias diversas por el mundo donde están. Entonces, lo que me parece muy interesante es justamente lo que implica la familia que tú eliges y la que te viene de serie, digamos, y los dilemas que eso genera a veces entre tú y ellos. ¿Qué puede tener más importancia? ¿Por qué le damos a veces más importancia a la que es de sangre, no a la de otra? ¿Cómo gestionar algunas cosas a nivel...? Eso me parece también interesante. Bueno, pues me lanzo yo, que es muy interesante todo lo que contáis. No sé si se me oye. Sí. Que como estoy aquí con los casquitos. Desde luego yo creo que todo el mundo
no sé, pensamos, ¿no? Que la familia, por supuesto, también formamos parte, sobre todo siendo cineastas, ¿no? Uno se siente ya dentro de como, y haciendo documental, dentro de la familia de cineastas, o sea, siempre estás arropado por gente que te entiende y es verdad que los amigos forman una parte esencial de la familia, ¿no? Pero yo en mi caso, lo primero que me saldría al decir mi familia, pues es mi familia, la que yo he formado y la que yo he decidido tener, que sí que al final son lazos de sangre, pero bueno, mi marido, mis hijos, mi perrita, y que es todo familia, y que va unida con la familia de la que hablaba Clara, ¿no? De la realidad de la que vienes. Todos tenemos una familia de la que venimos. Luego decidimos o elegimos desvincularnos de ella o no, ¿no? Pero los lazos están ahí. Y quieras que no es una cuestión de, yo creo, de deberes, ¿no? O sea, que por supuesto, por educación siempre piensas que tienes unos, bueno, tienes unos afectos que existen ahí, para bien o para mal, ¿no? Tenemos, la verdad que la película de Clara en ese sentido, tanto la de Clara como la de Brenda, ¿no? Van un poco por ahí, ¿no? De precisamente esa familia con la que te toca lidiar, pero que no quieren saber nada de ti, ¿no? Entonces, como de, bueno, pero tienes que dar ese paso, ¿no? Para desvincularte, porque el lazo existe, es real, porque viene de la sangre, ¿no? Y tú ya puedes decidir desvincularte de ella o seguir, pues, cuidándola, como cuidas también a los amigos, o ampliándola, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, pues eso, en el caso de Brenda también, ¿no? Esa relación tan difícil con una madre, ¿no? Bueno, aquí entraríamos en la relación, yo en mi caso soy muy fan de las historias con las madres, que también está en la película de esta chica holandesa, de Mai, que es brutal, ¿no? Precisamente, bueno, una historia de mujeres poderosas y quizás de alguna forma equivocadas o no, pero da igual, si o sea, que viven y que son, pues que son independientes y que buscan su camino y elegir su familia, eligen su familia de una forma muy, muy clara, ¿no? Pero vamos, que para mí ahora mismo mi familia es, mira, esta que aparece ahí en el cuadro también ahí detrás, ahí estamos por todos lados. De hecho, y luego mi obra ahora mismo vincula alrededor de la familia, estoy haciendo películas siempre con mi familia. Entonces, para mí la primera cosa, mi familia son estos que he elegido. Luego también está la otra familia elegida, pues por ejemplo tengo a mi hermana en Nueva York, ¿no? Que no es hermana de sangre, pero que es mi hermana elegida, la que me ha dado la vida. Y como contabais todas, pues gente que vas dejando por todo el mundo que es como parte de tu gran familia. Y ya me callo que... Bueno, yo a ver si podría, es que la familia, la familia, madre mía. A ver, yo lo que hoy en día podría decir que es mi familia, es por supuesto mi familia de origen, sigue siéndolo. Mi madre es mi familia y me ha costado igual, no sé, 36 años integrar eso como mi familia y no desvincularme, pese a que me he desvinculado, o sea, encontrar una nueva forma de vínculo desde la ruptura. Y asumir, integrar que eso es la familia de origen, ¿no? O sea, para mí la familia en cuanto a los ascendentes, ¿no? Aquellos de los que venimos, es uno de los grandes retos de la vida. O sea, integrar integrar eso que nos encontramos, que ya está ahí cuando venimos, ¿no? Es como, hostia, ¿no? Son quienes se supone que nos tienen que dar muchas cosas que luego a lo mejor no nos dan, porque yo no sé, yo últimamente como que empiezo a descubrir que, claro, cuando somos más pequeñas pensamos que los mayores saben, pero yo ahora que me hago mayor me doy cuenta que los mayores no sabemos nada. Entonces, claro, esperamos también cosas que no se dan, porque es que cada uno hace lo que puede, ¿no? No sé, para mí la familia en ese sentido es un lugar de aprendizaje brutal. Y en mi experiencia puedo decir que muy rico, ¿no? Y es donde se estructura la personalidad. Entonces, somos quienes somos por esa familia. Desvincularse de eso es para mí imposible. Ahora, con lo que somos ya podemos ser muy creativas, ¿no? Y a partir de ahí entra, ¿no? La familia que somos capaces de construir, ya sea una familia en el sentido más
familia de pareja o hijos o perros que acaban de entrar por aquí. O ampliar ese concepto de familia, cada una ya tiene su concepto de familia ampliada, hasta dónde llegan las amistades o incluso un grupo social de afinidad que ni siquiera a lo mejor hay una amistad, pero a lo mejor es como, pues mira, mi familia del mundo del documental o mi familia de... ¿no? Como son casi que también redes de apoyo y lugar donde aprender también a... No sé, al final es todo una especie de aprendizaje de amar, ¿no? A las personas que tenemos alrededor. Pero bueno, la familia de origen es el reto. Para mí es el reto. O ha sido el reto. Ya. Pues retomando con el reto del que habla Brenda, a mí me llama mucho la atención y me gustaría saber en qué momento arrancáis vuestros proyectos, porque claro, la familia es algo con lo que llevamos lidiando, ¿no? De alguna manera o conviviendo toda la vida, pero de pronto decidís emprender un proyecto cinematográfico al respecto. Y me gustaría saber cuándo y por qué. Yo me lanzo si queréis, porque ahora de repente, es que son preguntas que hace tiempo que no me hacía y de repente me da como... Porque estaba pensando, yo creo que tengo una excusa para empezar, que es, estoy en la escuela, me piden una historia, pero yo desde las entrañas diría que lo que o sea, cuando dije voy a hacer esto es porque creo que en la realidad no me atrevía a hacer lo que iba a hacer en la ficción. O sea, para mí fue súper claro así. Fue, ostras, me estoy dando cuenta de que igual se me está yendo un poco la cabeza, tengo 20 años, voy sola a mi pueblo, mis padres ya no van, no sé por qué estoy siempre detrás de viendo dónde están mis tíos, ver a ver si me encuentro con ellos, tengo una necesidad muy fuerte como niña herida y eso, yo soy consciente de eso, que me parece como, uy, sé que soy consciente de que algo estoy allí un poco como mal y siento necesidad de meterme en el embrollo a nivel cinematográfico porque no me atrevo a hacerlo en la realidad. O sea, para mí es como súper claro eso. Bueno, en mi caso, el del corto que está en la retrospectiva era un poco, partía como de un encargo, ¿no? En el que se nos pedía, el corto formaba parte de un largometraje hecho de varios cortometrajes a los que se nos pedía directores así que habían nacido después de la muerte de Franco, reflexionar sobre la figura de Franco, lo que representaba para nosotros, pero desde una primera persona, o sea, sin entrevistar bueno, que en mi caso entrevisto, pero bueno, sin una entrevista clásica a los abuelos, que era lo que se hacía en aquel momento sobre todo, ¿no? El preguntar por las experiencias de otros, sino que representaba para uno mismo. Y claro, al final lo que tú sabes, en mi caso, lo que nos ha transmitido, o sea, la historia que nos ha llegado, pues nos ha llegado por la escuela, por la sociedad, pero básicamente por nuestra casa, por nuestra familia. Entonces, yo creo que en todos los cortometrajes, por supuesto, aparece la familia de ese largometraje, porque es allí donde vas a preguntarte quién eres tú y lo que sabes, por qué lo sabes o por qué no lo sabes, en el caso de mi corto, ¿no? En la que de repente al ver a mis padres y decirme, pues chica, pues es que no sabes nada porque yo no te he querido transmitir nada, por eso no lo sabes. Y de darte cuenta de repente con tus 20 y pico años que no sabes nada y que encima era premeditado, pero que ni siquiera te habías hecho la pregunta, ¿no? Entonces ahí sí que es en ese espacio que comentaba Brenda un poco bueno, de aprendizaje y de volver para entenderte a ti misma, volver también un poco a la parte de, pues en este caso era la familia más cercana, los padres, ¿no? Pero sí, pues era un poco a raíz de ese encargo y la necesidad de entender y de buscar lo que tú eres en tu familia, ¿no? Pues ahora mi turno.
O sea, esa peli de mi familia y de la animación fue mi primera película de animación a la que llegué de casualidad completamente, porque yo antes hacía videoarte y instalaciones, un rollo mucho más conceptual y total. Y me acuerdo que el acercarme a la animación fue eso, de casualidad y por puro fracaso de una obra anterior más conceptual. Y descubrí la animación porque me dijo un amigo que la ayudara de así que fuera su asistente en un taller de animación y me encantó. Y dije, tenía unos negativos de mi familia y dije, pues bueno, voy a hacer algo con ellos. Y así, sin pensármelo dos veces, preparé un story y esa fue sin nada premeditado, simplemente que tenía las fotos a mano. Quería hacerle un álbum a mi madre que se acaba de mudar a Madrid y surgió así, como orgánicamente, sin más. Sí, es que de alguna forma la familia es lo que está ahí, ¿no? Si buscas algo, como decía Clara también, de tengo que hacer una historia para final de curso o tal, pues es que lo primero, en principio, lo que está siempre ahí es la familia, ¿no? Entonces, sí, pues sí, tienes que hacer algo con fotos, pues son de la familia, con algo, o sea, también es algo que está muy cercano siempre. Y sí, donde es como tienes gran libertad para hacer cualquier cosa, te sientes muy libre a la vez, porque bueno, Y da sí, mucho juego. y da mucho juego exactamente, porque puedes hacer cualquier cosa. Sí. Y en cada casa cuecen habas, o sea que eso también creo que o sea, os pasará seguro que cada vez que enseñáis vuestra película siempre hay alguien que se siente identificado con algo. Es decir, o siempre hay una conexión. A mí me gusta especialmente este tema. En mi caso, justamente nos pedían que fuera este tema y coincidió que estaba viviendo eso, con lo cual todo como que se puso en orden, pero a veces siempre, o al menos no sé, tendré yo que visitar mucho al psicólogo, porque es que siempre pienso en cosas propias, familiares o cosas de estas para contar, porque me parece algo con lo que puedo conectar con los demás mucho también, no sé, es un tema el familiar que me hace conectar conmigo, pero con los demás mucho. Y cuando veo vuestras piezas u otras, siempre hay algo que me lleva a mí también. Yo estoy pensando en la, ¿no? Como la decisión y tengo la sensación de que yo no tomé nunca esa decisión. De hecho, ya recuerdo bueno, yo me fui a estudiar cine documental a Madrid, pero con la idea de hacer cualquier cosa menos algo con mi familia. O sea, cualquier cosa, me daba igual. Yo iba a aprender a hacer cosas, o sea, no quería saber nada. Lo que pasa es que, claro, o sea, tenía tal herida que era imposible no hacerlo. O sea, era algo así como que cualquier otra cosa que yo intentaba hacer tenía que ver con todas mis ideas, ¿no? Con ocurrencias, ideas, y muchas de ellas, además, de una forma lateral, siempre conectaban de una forma, ¿no? Conectaban con mi historia familiar, ¿no? Yo recuerdo, bueno, a Carlos Esbert una vez que me estaba mirando y me dijo, Brenda, tú lo que quieres es hacer un documental de tu familia. Y yo, ¡no! No sé, fue algo que creo que sucedió por gravedad, o sea, por gravedad en el sentido gravitatorio de la palabra. O sea, llegó un momento en el que muchas cosas empezaron a estar suficientemente juntas como para caer y obligarme a hacer lo que yo menos quería hacer, que era volverme a mi pueblo, estar con mi madre, grabar con mi familia, o sea, fue absolutamente un horror, que agradezco, pero la experiencia no fue para nada, para mí no fue como, tengo que hacer algo, voy a hacer algo con mi familia, fue como, bueno, no sé, tengo que hacerlo, ya está. Era algo que generaba sentido y me daba la sensación de que o hacía algo así o toda mi vida iba a ser una especie de huida, de como huyes de un fantasma, ¿no? Y dices, bueno, vale, va, me doy la vuelta, ¿qué hay aquí? Y bueno, pues así vino la decisión y bueno, en un principio yo solo tenía que desarrollar un proyecto en papel, pero bueno, claro, decidí que sí o sí. Dije, yo esto lo hago y fue así, fue básicamente así.
Pero como si me hubieran castigado a hacerlo, ¿eh? Igual. Y al hilo de esto que contabais, casi todas, pero sobre todo Brenda, porque has nombrado la palabra herida, ¿no? Y ya sé bueno, que la relación con la familia en todas las películas es distinta y que hay una aproximación en unas más lúdica que en otras, pero sí que hay algo que da como mucho poder, que es el tú desde el presente enfrentándote a un material de archivo. Hola Rubén. Se te oye. Tú desde el Saluda. presente. Hola. Saludo. Bueno, corta el A audio. todos los logroñeses. A todos los logroñeses. Bueno, pues como iba diciendo, quizás podemos retomar un poco esa idea de la herida familiar o esa idea del proceso como un proceso cinematográfico que aparece en un momento de tu vida, ya sea por casualidad o ya sea voluntario, en el que algo está pasando que tú te quieres preguntar ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con tu familia o que tienen que ver con huecos que han estado un poquito más oscuros, ¿no? Y entonces de pronto eliges como arrojar un poco de luz en un huequito que estaba oscuro para ver qué hay ahí y empiezas a tirar, ya sea como de fotos de la familia, que también el hecho, Isabel, por ejemplo, en tu caso, de recortar las fotos es un hecho también que genera como mucha violencia, ¿no? De repetir las fotos, de multiplicarlas, de manipularlas, ¿no? Ahí hay un poder que uno ejerce sobre las imágenes de archivo que suelen representar un pasado en el que nosotros no teníamos ese poder y, digamos, esa relación que tenemos ahora con los materiales con los que trabajamos para hacer estas películas, ¿no? Entonces, quizás, a lo mejor ahondando un poquito en lo que ya nos contabais, nos podríais hablar un poquito de qué ha significado para vosotras ese archivo o cómo os habéis enfrentado a ese archivo familiar y cómo habéis visto el proceso en el sentido, digamos, aunque no suele quedar bien decirlo, pero terapéutico del proceso cinematográfico, ¿no? Que yo creo que todo el proceso artístico tiene una parte que realmente nos ayuda, ¿no? A lidiar con muchas de las cosas emocionales y físicas que nos pasan. Ahí os lo dejo, a ver si algo de eso os resuena alguna. Yo creo que no hay ningún, vamos, no sé, yo por lo menos lo tengo muy asumido, el hablar de proceso terapéutico a la hora de enfrentarte a este tipo de cine cuando precisamente es autobiográfico o hace referencia a cosas como han sonado por aquí, ¿no? Lo que decía Brenda de herida, o sea, una necesidad, pues algo que sientes que tienes que hacer o una forma de acercarte, como decía Clara, ¿no? Porque no te atreves a hacerlo en la vida real y utilizas la cámara un poco como medio para entender, para buscar, para resituarte en el mundo de alguna forma. Entonces, en ese sentido, siempre es terapéutico. Yo creo que hasta en otro tipo de películas pasará también, pero a menor escala, ¿no? Aquí es como algo muy, muy evidente. ¿No? Sí, supongo que luego cada uno se acerca de una forma u otra. Yo nunca pensé, o sea, yo de hecho como que no me considero directora por haber hecho, por ejemplo, esta pieza. Yo simplemente me ocurrió que era una niña herida y yo me sentía así y la única forma que encontré fue mediante la imagen y utilizando una cámara. Podía haberlo hecho de otra manera, utilizando otro medio artístico. Pero sí fue un proceso, creo que un poco ingenuo también. Hay una parte en mí al menos ingenua de irme metiendo sin saber muy bien dónde me iba a meter. Estoy muy de acuerdo con Brenda que dice lo de que fue un horror. Para mí fue un horror esos 4 días en los que me acerqué. De hecho, creo que no me fui a dormir ni una noche sin un ataque de ansiedad, sin dormir con muchísima ansiedad, viviendo lo que estaba viviendo. Lloré muchísimo, tengo un montón de imágenes llorando, que luego por suerte en edición alguien separado a mí sabía ver bien qué es lo que iba a ir y qué no, y tenía un ayudante de dirección también estupendo que sabía estar donde había que estar porque yo estaba viviendo todo eso. Entonces, y había una parte inocente mía en ese sentido de decir, bueno, me dejo llevar con la excusa de que estoy haciendo una película
y creo que el hecho de estar haciendo una película me hacía sentir menos miedo que si lo hubiera hecho en la vida real. No sé por qué, como si estuviera generando una fantasía y en esa fantasía pues yo me sentía como más cómoda. Pero yo en la vida real acercarme a esas personas para hablar de... Yo jamás lo hubiera hecho. Y entonces, proceso terapéutico, evidentemente, para mí muchísimo. Bueno, no he vuelto a pisar Sitges desde entonces hasta este año que he ido al festival, pero no había vuelto a pisar Sitges con la necesidad que yo tenía de adolescente tan imperiosa de sentir parte de una familia, de tal, de todo. Y todo eso que había perdido, yo lo estaba sufriendo tantísimo que después del corto sí que sentí un alivio increíble, pero lo sufrí muchísimo porque al final yo creo que solo era eso, solo era una herida que necesitaba jugar con el cine para llegar a entender cosas del mundo adulto que no estaba entendiendo y me permitía hacer pues cosas que sí, que no hubiera hecho, claro, jamás, ¿no? Y tratar de esconder un poquito esas cosas bajo la fachada de cine. Un poco, sí, ahora de repente me sale un poco esto lo que viví. Una pregunta, Clara. ¿Has dicho que estuviste 4 días grabando? ¿Fueron Sí. 4 días de grabación? Sí. Vale, es que no sabía si lo había entendido bien. Sí, 4 días infernales de rodaje, pero infernales por el sentimiento que llevaba adentro. Ya. Vale, eso. Me ha hecho gracia, me ha recordado lo que decías, claro, de no me hubiera atrevido en el corto este, que en realidad empezó como otra cosa. Yo rodé un montón de cosas distintas, al final se fue reduciendo y se quedó solo en imágenes de archivo, y en ningún momento yo hablaba con mis padres en un principio, era todo mi voz en off, era, pues buscaba, voy a grabar, yo qué sé, cuando como quitaban la estatua de Franco, cantando a la gente cara al sol, yo qué sé, un montón de historias. Y porque yo no me atreví, o sea, no había hablado con mis padres nunca del tema y no me atrevía. Y al final fue por necesidad de hay que entregar el corto, pues, bueno, les voy a preguntar aunque no me contesten, ¿no? Con idea de que me hicieran como tu tío un poco de, bueno, no quiero hablar del tema y chimpún. Y de repente mi sorpresa fue que les llamé para hablar del tema y grabar esa frase de, bueno, no quiero hablar de ello y decir, ¿ves? No quieren hablar de ello. Y me empezaron a contar, sí, claro, pues sí, íbamos a la tumba, íbamos al Valle de los Caídos, claro, sí, bueno, íbamos y, en fin, para nosotros no tenía connotaciones y no, nunca. Entonces, claro, yo me quedé muy sorprendida y es la llamada real en el momento real, no es como la película de Mae en la que le hacen repetir a la madre ahí, no, dilo así o dilo así, no, esto fue una Yo llamada no en había un pensado momento. eso con el tuyo, cómo habías conseguido esas respuestas tan frescas, ¿sabes? Tan naturales. Yo solo Pues así, en una llamada desesperada porque había que entregar algo, no tenía ya nada y digo, bueno, les llamo para que me digan que no y me empezaron a contestar y esa misma llamada es la que fue ahí chipún, pero que jamás me hubiera atrevido y luego la gente cuando lo veía me decía, "Ah, pero tus padres lo han visto, pero lo han como diciendo, ¿te has atrevido a preguntarles eso?" Y han contestado, y digo, pues sí, claro, es que ese miedo que yo sentía es el que también, luego lo que decías, ¿no? Que mucha gente también al verlo se siente, que es posiblemente miedo que ha tenido otra gente también, de también preguntar a su vez por miedo a que les rechazaran o no contestaran, no sé, no lo abordaran de forma normalizada, haberte rechazado de alguna forma, ¿no? Y sí, pero entonces, pues en ese sentido, una forma de a través del cine y del archivo o de ese acercamiento, atreverse a hacer cosas que no hubieras pensado que eras capaz de hacer en la vida real. Qué guay, a mí además, yo el material de archivo que tenía mi tío, por ejemplo, que me cuelga el teléfono, ya me dijo que no me lo iba a dar jamás. Mi madre nunca va a tener esos cintas de cuando ella era pequeña, jamás se lo va a dar. Con lo cual, o buscaba en YouTube cosas que lo había puesto, o yo eso jamás lo podré tener. Yeah. Yo sobre el potencial terapéutico de la creación, bueno, crear es terapéutico siempre, hagas lo que hagas, ¿no? Eso da igual. Luego está la duda, el cuestionamiento de si aparte de terapéutico tiene valor estético y muchas otras cosas más, porque hay un gran salto entre
sea, terapéutico pueden ser muchas cosas, hasta, bueno, la arteterapia, de ponte a dibujar una flor y, bueno, en fin, hay muchos grados, ¿no? Ahí de formas de que algo sea terapéutico. A mí una de las cosas que más terapéuticas ya no fue solo tirarme 3 meses al lado de mi madre para conseguir grabar un día con ella, después de no haber estado con ella ni 2 días seguidos porque no la aguanto. Entonces, 3 meses con ella, eso fue un horror, claro, por eso digo que fue un horror. Pero claro, darme el tiempo a tener esa experiencia, a estar ahí, una experiencia en la que yo, por ejemplo, ¿no? Me decía Clara, ¿no? Como bueno, yo sentía la cámara como un escudo protector, o sea, yo llevaba la cámara como quien lleva un escudo, así, tal cual. Me daba un lugar en el que poder sentirme segura, básicamente en un lugar como mío, como quien tiene un cuaderno y puede escribir y ahí siente que todo está bien, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me parece, o sea, lo más terapéutico de todo me parece realmente cuando tú intentas enfrentar algo que tiene una carga emocional muy fuerte o sea, con una intención estética, lo cual te obliga a distanciarte de tus propias emociones, porque si no es imposible. No es posible hacer nada estético si estás apegada a la emoción. Se junta demasiado, ¿no? Te apegas a imágenes que a lo mejor no tienen un valor más allá de tu propia emoción, o sea, es muy complicado. Entonces, para mí, yo no sé si lo conseguí, en parte sí, en parte no, dependerá yo, pero mi intención, desde luego, siempre fue conseguir distanciarme de todo eso, ¿no? Tardé 4 años en montar aquello, entonces, 3 años. O sea, fue un proceso de 4 años, son 37 minutos, pero es un proceso de 4 años, en el que para mí, desde la primera vez que yo vi Los Brutos hasta que pude montar, no, pues pasó mucho tiempo. Y eso es verdaderamente un proceso que te cambia, pero todo proceso te cambia, te transforma, ¿no? Es transformador. Si hay detrás un trauma de infancia, evidentemente es terapéutico y ya le ponemos terapéutico, pero bueno, cualquier proceso creativo o te transforma en el proceso o no sé si ha habido proceso, o sea, real, profundo. Pueden pasar, ¿no? Como una pequeña, o que solo sea una pequeña, algo que te das cuenta con lo que cuando empezaste no sabías. Y cuando acabas dices, ostras, no soy la misma persona, aquí ha habido un recorrido, ¿no? Entonces, terapia en ese sentido, claro, siempre hay. Pero os digo yo, para mí el conseguir ir generando una distancia emocional con respecto a mi propia experiencia es realmente lo que yo encuentro ahí más valor. Pero con diferencia, o sea, ya no solo el hecho de ir, estar con mi madre, o sea, esa intención de distanciamiento a mí me parece que tiene un valor increíble. Ya. Bueno, para mí no fue tanto el valor terapéutico de tratar con las imágenes de la familia, sino el encontrarme con una herramienta a la que descubrí en aquel momento y a la que he dedicado desde entonces. No me he desapegado de ella, ¿no? Y es la animación. Y ese fue quizás probablemente que el hecho de estar trabajando con imágenes familiares también me permitía esa libertad. Y yo recuerdo que me sentía como cuando era niña y les contaba a mis hermanos historias jugando con los muñequitos de plástico, ¿eh? Yo tenía un escenario que era como un A4 donde movía esos personajes, esos recortables. Y la no referencia también, no tenía referencia de nada, de animación de ese tipo yo no conocía, yo conocía el videoarte, yo conocía el arte contemporáneo, pero yo no tenía. Y me sentí tan libre y tan maravillosamente feliz durante el tiempo que lo he hecho con tanta inocencia, que también era la inocencia de hacerlo por primera vez, ¿no? Algo así que sí, para mí eso fue muy terapéutico, viniendo de algo en lo que estaba allí como que se me sentía a la fuerza, que era el arte contemporáneo, que tenía que tener un discurso artístico muy articulado, que no lo tenía y me sentía siempre insegura, a descubrir un medio en el que cada cosa me abría las puertas a otra y era un sinfín de ideas y de querer hacer más. Para mí eso fue muy terapéutico y bueno, hasta ahora. ¿Cuánto tardaste, Isabel? Perdona. Eso 9 meses. Wow.
pero es lo normal, ¿eh? Era animación directa y no era vídeo, eso era una Bolex en 16 milímetros. Cuando mandabas el rollo a revelar tenías que esperar a que te lo trajeran y no veías nada hasta que acababas el rollo. Pero sí, 9 meses. Animación directa, ¿eh? Apenas hay nada preparado. Isabel, y además tú, digamos que hay un momento en el que haces referencia al aterrizamiento en la Luna, Ah, sí, claro. pero luego haces una referencia muy explícita también al franquismo, ¿no? Y tu película es del Claro. 88. Entonces, igual nos puedes contar un poco ese impulso Bueno, de hablar de claro, la porque bueno, todo surge de, que vosotros no lo habéis conocido, de la foto de la familia numerosa, que en aquellos tiempos, cuando era familia numerosa, tenía rebajas en los trenes, en ciertas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo que teníamos esa foto de la familia numerosa y surgió de ahí toda la peli. Entonces, a raíz de ahí, pues surge eso, el nacimiento de todos mis hermanos y después que mi padre nos solía llevar al Baztán, que eso, y teníamos que ir, recorríamos todo la frontera con Francia, ¿no? Y ahí recuerdo que una vez pasó Franco, y eso mi padre nos lo solía recordar, como una vez pasó Franco en el coche cuando íbamos los domingos de picnic a Elizondo. Y simplemente el hecho y la presencia de la Guardia Civil en toda la zona fronteriza durante todo el tiempo que crecí en Donosti, pues era algo que estaba muy presente, ¿no? Y de alguna manera pues está también como la muerte de Franco también. Yo es que me surge una curiosidad hacia todas, quizás algunas más que otras, por donde hemos ido un poco, que es que sí, porque es que Brenda ha dicho una cosa que me ha encantado, que es un poco lo que te ha pasado después, esa especie de coger distanciamiento con con lo que has hecho, y quería preguntaros si nos ha pasado, o sea, ¿cómo habéis luego gestionado o sea, vosotros mismos con una pieza tan personal que implica personas cercanas? O sea, yo por ejemplo me he censurado, que es una cosa que ahora después de ya 3 años empiezo, el otro día estaba en el Festival de Sitges y pensaba, mira, ahora ya sería capaz de empezar a quizás enseñar, digo, pero durante muchos años sufrí muchísimo cuando yo misma quería divulgar mi corto y al mismo tiempo me autocensuraba porque tenía pánico absoluto a que alguien pudiera ver, bueno, alguien de mi familia pudiera ver todo eso. Y no sé si eso vosotros habéis sentido algo, cómo lo habéis gestionado con vuestra familia, cómo lo habéis sentido, porque yo en eso me he sentido como muy rara. No quería que nadie viera eso, pero al mismo tiempo quería que lo viera, no sé, era raro. Sí, dices más sobre todo con respecto a gente cercana, ¿no? Porque que lo Claro, vea gente, pues como que lo que dices tú, se sienten identificados y te sientes tú sí. como entendido y te sientes menos bicho raro porque, pues hay otra gente que le pasa también lo mismo, ¿no? Pero Sí, claro, eso en es, tu caso, en mi caso es que yo no me atrevía casi ni a difundir, o sea, estaba siempre con el miedo encima de qué podrá pasar, casi hasta incluso consecuencias legales, tenía miedo y me autocensuré muchísimo, muchísimo. Vamos, me llamaron de Sitges para hacerme entrevistas y lo prohibí completamente, no quise porque tenía mucho miedo. Y ahora, después de 3, 4 años, ya estoy, ya no me, ¿no? Como ya, pero sí, yo me censuré un montón. Y bueno, no sé cómo, si habíais tenido algún tipo de, no sé, cómo lo ha gestionado tu familia esa conversación, sabían que les estabas grabando, todo era como, sí, claro. Sí, vale, no, yo les dije, os voy a grabar, no os digo de qué vamos a hablar, pero ellos sabían que yo estaba haciendo este trabajo, tampoco sabían, digo, os voy a llamar y os voy a hacer unas preguntas, no os digo de qué, porque tenía miedo a que si ya se lo decía ya no me iban ni a coger el teléfono, claro, y de ahí empezó todo. Y sí, luego cuando lo vi, dije, bueno, como ellos mismos lo veían con naturalidad, pero cuando vi la pieza acabada y que siempre que la enseñaba todo el mundo decía, ¡hala! Tus padres lo han visto, pero de verdad esto, digo, ostras, a ver si, vamos, van a quedar ahí fatal. O sea, más que nada miedo a que ellos se sintieran heridos por que no era mi intención en ningún momento. Pero nada, yo cuando enseño esta pieza en casa es como de, anda, mira Óscar, qué pequeño, anda tú, anda, fíjate. Y claro, esto era, o sea, para ellos son imágenes familiares
y no han visto, y como dice mi madre, es como de, es que es lo que hemos vivido y lo que pensamos, entonces no, a ellos no les da ningún tipo de pudor y como los vi tranquilos, pues ya me relajé yo, pero sí, de primera sí que tenía como ese miedo de, uff, a ver ahora dónde, cuando les enseñe, que les va a llegar a ellos, ¿no? Pero sí, pero es menos complicado que en tu caso, o a lo mejor en el caso de, no sé, de Brenda, ¿no? También igual. Bueno, en mi caso... Aunque tu madre encantada de verse en pantalla y cantando, ¿no? Bueno, como mi madre un día se levanta y está encantada y al día se levanta y todo lo odia, pues no sé, pues hubo días que estaba bien y otros días que pues no le gustaba lo que había hecho, pero es que me da igual. A mí yo sufrí más como por mi abuela materna, que es la que más pudor tiene. De hecho, es una persona con muchísimo pudor, siempre lo ha tenido. No le digas a nadie que tu madre no sé qué, no le digas a nadie que nace no sé cuánto, pues imagínate, o sea, abuela, se lo he dicho a todo el mundo. O sea, evidentemente, pues yo ahí sabía que ella iba a sentir pudor y bueno, nada, ella sabía que yo estaba grabando, que estaba editando, pero bueno, también yo no sé, al final yo he aprendido a hacer las cosas, si no hubiera aprendido a hacer las cosas más allá de mi familia, mal hubiera ido mi vida, desde luego. Entonces, cuando yo estuve preparada y pensaba que ella también, y sobre todo cuando ya lo habían seleccionado en Documenta Madrid, que dije, bueno, no puede ser que lo pasen en Documenta Madrid y que mi abuela no lo haya visto. Entonces, nada, hablé con ella, le di una copia y le dije, cuando tú quieras lo ves. Y ya me dirás. Digo, pero esto es imparable. O sea, esto es así. Y mi familia paterna, por ejemplo, me apoyó bastante y vino a Documenta Madrid a ver la... Sí, no sé, no, ya, yo el único pudor que sentí, o bueno, pudor, el único miedo que sentí fue como hacer daño a mi abuela materna, que sé que hay cosas que ella como no lleva bien, como cosas en público y tal, pero al mismo tiempo sabía que de alguna forma ella, aunque no estuviera de acuerdo, no me iba a decir nada. De hecho, sin estar de acuerdo, me dio cosas, como por ejemplo el Super 8 y a su manera me apoyó. Pues hizo un poquito de tripas corazón. Yo creo que sabía que era muy importante para mí y dijo, bueno, pues nada. Sí, es un acto de generosidad muy grande. En el caso de mis padres también, ahí fueron, o sea, también el abrirse así para que tú les expongas, ¿no? Es muy generoso. En el caso de Clara les has robado un poco, no te lo han dado, pues se lo has quitado, muy bien. En mi caso ha sido así, bueno, yo a mi padre de hecho tardé varios meses en enseñárselo, a mi padre porque tenía miedo de incluso de que mis propios padres la niña de entonces, ahora pienso, uff, qué tontería, pero la niña de entonces tenía miedo a que mis padres se enfadaran conmigo por yo haber hablado con mi familia cuando ellos estaban absolutamente en juicio. Entonces esa niña tenía muchísimo miedo, mucho, mucho. Y miedo a que se enfadaran todos, a que se enfaden conmigo. Y es curioso porque hace relativamente poco, bueno, hace un par de años cuando se estrenó Mary Poppins, la peli, la segunda parte, aproveché como para publicar algo sobre el corto a raíz de solo de ese vínculo tonto, entre comillas, y me llegó que lo habían visto. Y bueno, se lo tomaron como si yo me estuviera acercando a ellos para unir la familia, que en verdad, pues mira, era un poco, no era quizás tan la idea, pero bueno, lo tomaron pero sí, la niña entonces lo pasó un poco mal, sí. Quizás era un poco un caso extremo en el sentido que tenía mucho miedo de hacer algo mal, de herirles, de grabar así como sin permiso. Pero ¿Tenías bueno, 20 años, Clara? 20 años. tenía 21 cuando lo hacía de verdad, cuando me sucedió, porque a veces me ha pasado que me han preguntado, ¿pero esto lo has hecho para la película? Y digo, uy, igual es que lo he hecho a veces, me da miedo haberlo hecho demasiado estético y que haya parecido así, pero yo como con 21 años hacía eso, luego me di cuenta de que me pasó eso realmente, ¿no? Ahí en el paseo, y luego cuando hice la peli ya tenía 25. Vale. Pero igual no sé, era muy niña en ese sentido, tenía mucho miedo. Es normal, claro.
Sí, yo lo hice a los 30, antes no hubiera sido capaz, seguramente. También me daba miedo. Sí. Y te quería preguntar, Mary Poppins, o sea, claro, ¿tú ibas a hacer de Mary Poppins a los 21 años? Sí, exacto. Y no tiene, o sea, vale. No, porque yo me he quedado pensando, digo, ¿qué hay en la historia de Mary Poppins? Como pensaba que estaba intentando relacionarlo con la película, con la historia de Mary Poppins, pero no encontraba vínculo. Entonces, sí que tenía esa cuestión de por qué, o sea, ¿fue Mary Poppins como podría haber sido otra cosa o qué vínculo encuentras tú? Mira, en el momento fue Mary Poppins, digamos, en la realidad, con 21 años, porque era un verano en el que pues, un gran amigo mío trabajaba de estatua. Yo también quería sacarme un dinero en verano para comprarme mis cosas, tal, y entonces Mary Poppins siempre ha sido como una de mis películas favoritas, me ha encantado, me marcó mucho en la infancia. Mi padre siempre le gustaba mucho, me la ponía. Y a medida que, y entonces me hice el vestido, o sea, el traje, porque me parecía que tenía mucho juego con los niños, ¿no? Eso como algo en referencia al trabajo que podía hacer yo allí en el paseo de estatua. Pero cuando ya empecé a pensar la peli, sí que me pareció que era un personaje como muy idóneo, y de hecho hice un research enorme sobre Mary Poppins. O sea, me convertí como durante unos meses en una experta en Mary Poppins porque me di cuenta de que sin querer había clavado en un personaje que tenemos mucho asociado al mundo infantil, pero es tremendamente duro y muy adulto también. Y al final Mary Poppins es una familia desunida, con un padre muy, muy autoritario, con unos niños que no tienen el amor del padre que quieren, un padre dedicado al trabajo, duro, ausente, y con una madre también un poco ausente. Entonces esos niños están muy solos y Mary Poppins al final es una figura que viene a unir las familias para mí mucho, ¿no? Entonces tenía ese punto de que viene a unir las familias, pero ese punto triste y adulto de que una vez la han utilizado, ella ya se va, ya está, ya nadie se acuerda de ella. Y eso me parecía muy duro ya a nivel adulto, porque los niños cuando te ponen Mary Poppins te lo pasas pipa, tú ríes y cantas, pero me parece una historia tremendamente dura con el padre, con los niños, y al final Mary Poppins también es eso, está de paso siempre. Siempre llega, hace algo y la olvidan y se va con su paraguas. Y eso me parecía súper duro. Entonces, cuando ya dije, jolín, digo, pues qué suerte haber hecho de Mary Poppins y no de, yo qué sé, de Peter Pan, porque me encajaba mucho con la familia. Y me lo preguntaron alguna vez como si yo lo hubiera ficcionado todo para que me encajara en esto y yo pensaba, pues no, pues ha sido totalmente casualidad, pero me gustó hacerlo así. Esa es la magia del documental, ¿no? Sí. Estas cosas que aparecen así, que suelen aparecer, no sabes cómo ni por dónde, pero sin saberlo en realidad todo forma parte de ello. Sincronicidades. Claro. Seripeños. A mí me ha llamado, Sandra, por ejemplo, la atención, claro, lo hiciste también siendo joven, o sea, joven, perdóname, más joven que ahora. No, pues con 30, como tú. Sí, ¿no? Claro. Me llamaba la atención, ¿no? Como no puedo creer que no me hayáis contado nada de todo esto, ¿no? Y la voz de tu padre como si fuera como tan normal, ¿no? Rollo. No sé, creo que lo que me ha llamado la atención es que, claro, cuando no vivimos las cosas, o sea, o mejor aún, cuando nos toca vivir algo, lo naturalizamos, o sea, somos muy capaces de naturalizarlo, depende de quién seas y tal, ¿no? Pero como nos cuesta pensar que durante una dictadura una familia podía tener una existencia feliz, ¿no? O una vida normal o normativa, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero como que a lo mejor, yo no sé si es el caso, ¿no? Pero que a lo mejor sin tener ningún tipo de ideología detrás, simplemente pues darse la opción de no estar ni a favor ni en contra y vivir que es la sensación que me transmitía tus padres, ¿no? De, bueno, pues yo qué sé, pues es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y claro, yo a ti te escuchaba o me escucho a mí misma, ¿cómo que eso? Y no tienes nada más que decir, y eso es lo que te tocó, ¿no? No sé, es un comentario que no viene no tengo ninguna pregunta concreta, ¿no? Pero
me ha hecho sin como preguntarme un poco como, bueno, como que luego llegan las cosas, se viven y... Sí, No sé. pero es así, No en sé realidad si es... esto te dice algo, yo era por Sí, eso. no, totalmente, si esto estaba, bueno, pues porque a mí me sorprendió en ese momento y a partir de entonces empiezas a darte cuenta que hay muchas cosas que vives, pero o sea, una cosa es vivirlas o saberlas y otra es tomar conciencia de ellas, ¿no? Entonces yo sabía que Franco era un asesino, yo sabía que tal, yo sabía el Valle de los Caídos, pero no era consciente realmente de esto de cuando Matrix, ¿no? Y de repente haces fast y lo ves y dices, ostras, y cómo es posible no haberlo visto todo este tiempo antes, ¿no? Y me reprochaban, o sea, me decían mucho al principio en el corto y tal, que era como que les estaba como echando a la bronca, ¿no? Mis padres todo el rato, pero ¿y por qué no? O sea, como haciendo que se posicionaran ¿no? de un lado o de otro, a ser posible en el lado del que, pues, en el que estoy yo, ¿no? Que yo además es que encima militaba en grupos de izquierda, ecologistas, republicanos, en fin, de que, y a pesar de todo eso me caigo del guindo, ¿no? Y como echándoles un poco la culpa cuando ellos, lo que dices, ¿no? En un momento dado, pero es una cosa que pasa aquí, que pasa en todo el mundo y que ha pasado, que pasaba y que sigue pasando a día de hoy. Es decir, y cuando te dicen, ¿y por qué no? Y no hacías nada al respecto? Y yo pienso, y el día de mañana, cuando me diga mi hija que ya no haya nos hayamos cargado todos los mares por el plástico y me dirá, ¿y tú? ¿Sabes? No sabías nada, no hacías, ¿y tú qué hacías? ¿No? ¿Y por qué no? Pues yo vivir. Sí, Y ya estamos un poco, sí, un poco en esa tesitura, ¿no? En muchas, o ¿por qué no te, o sea, en todas las, o sea, en un montón de cosas en la vida estamos inmersos en contradicciones continuas y en algunas hay gente que consigue tomar realmente posición por algo, quizá muchas veces porque te toca de primera persona, ¿no? Yo sí, en este caso, pues si mis abuelos hubieran sido fusilados o de un lado o de otro, o si pues de repente es más real en tu familia y se crea una historia más, un relato más concreto, ¿no? Pero cuando no, como dice mi madre, es que yo no he vivido ni una cosa ni otra. Nosotros por la calle del medio, siempre es como su frase horrible, pero que es como horrible, digo, pero ¿cómo puedes pensar eso? Pero luego digo, pero ¿quién soy yo para decirle eso cuando yo misma estoy tomando esa postura en un montón de cosas en mi vida día a día? Porque no sé cómo gestionar. Quisiera ser vegana, pero es que como jamón y cerdo cuando me parece horroroso. No sé, que levanta más cuestiones, ¿no? Pero sí, sobre todo yo creo que sí que muestra bien ese momento en el que tomas conciencia de algo. No solo lo sabes, sino que tomas conciencia de algo. Sí, hay una gran diferencia. Yo pensaba justo, ¿no? En ese ejemplo de, ¿no? Un día dirá, ¿no? Te imaginas que te cogen y dicen, no, pero tú sales en una imagen con una botella de plástico, pero bueno, pero no sabías. Y dices, bueno, es que es lo que había, ¿no? Bueno, no sé, me imaginaba, eso es el ejemplo que has puesto tú, ¿no? Sobre el cambio climático. Sí, es que es ahora mismo como una lucha muy presente, claro, o no sé, bueno, hay muchas más, ¿no? Pero esta está tan presente y bueno, yo me enfrento a ella cada día y teniendo hijos a los que intentas también educar con el ejemplo, claro, y es como, y yo no lo hago y bueno, pues te despierta ese tipo de contradicciones y entiendes mejor pues las anteriores, ¿no? Isabel, es que ahora me he puesto a mirar otra vez la sinopsis de tu pieza porque estaba pensando que tu pieza, o sea, me gustaba mucho que usaras la animación y me estaba pensando, es que tu pieza si no la hicieras con animación, no hubieras podido llegar a muchas cosas, evidentemente. Y bueno, no sé, quería como que quizás también como nos contaras algunas cosas porque me parece como que yo además, no sé... La animación es un medio muy abstracto y lo que estabais contando ahora de
ese pudor. La imagen real es la realidad, la animación Claro. también es la realidad, pero la puedes enmascarar, te sientes como mucho más, más a modo, como mucho Exacto. más libre, porque no se refiere exactamente a cuerpos de carne, ¿no? Sino un papel que lo puedes romper en cualquier Tienes momento. como más poder o no sé, tienes algo evidentemente. Claro, eres Dios absoluto de todo lo que ocurre en esa pequeña escenografía que has montado, ¿no? Y en ese sentido hay más libertad para mí. Yo tendría mucho más miedo también en imagen real que en animación, porque en la animación, o sea, me permite ser eso. Y no está tan apegada a la palabra tampoco. Y la palabra también, la palabra tiene una lógica que nos refiere al mundo real. Cuando en animación se trabaja mucho con imágenes y es una manera de trabajar muy instintiva, ¿no? En la que escribes el guión después de haberlo resuelto a nivel de imágenes. Por lo tanto, hay muchas cosas que ni tan siquiera merece la pena explicarlas porque están ahí, ¿no? Y esa también es la magia que tiene la animación, o para mí al menos, ¿no? Que es capaz de contar mucho más de lo que yo me atrevo a contar. Y hay una parte como muy... Es que yo monté un docu hace unos años y que justamente había partes que teníamos la animación que se llamaba San Mao y esos momentos de animación a la hora de montarlos me parecía que había un punto ahí que de repente entraba un tipo de emoción que no encuentro en otro formato. Es como es muy sensorial y también evidentemente depende del trazo, depende de mil cosas, pero cuando te enfrentas a una animación, tú has dicho miedo, que también me gustaba, has dicho, es que a mí me da más miedo la imagen real. Ostras, claro, yo con imagen real no me gracias. atrevería a nada, sería muy pudorosa. En cambio con animación, pues, cualquier cosa vale, pero con imagen real yo soy muy pudorosa, mucho, no me atrevo a nada. ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar por qué? Es que me parece súper interesante esto que has dicho. Pues porque es como si dijéramos, es la verdad, y no es que sea la verdad, ¿no? Pero se refiere a un lugar de verdad. Entonces yo no me atrevo, y no me atrevo, como no me atrevo a decirlo con palabras, pero sí con imágenes, o sea, como que me corto inmediatamente. En cambio, cuando pinto o cuando trato con imágenes, me resulta todo mucho más sencillo, más fácil, tengo más coraje. En cambio, con la imagen real, no. Pero sin embargo tu trabajo, Isabel, es súper político también, porque haces no sé, yo lo veo como además súper feminista, ¿no? Y eso también te está posicionando de una manera que hablas del mundo y ejerces un poder sobre el mundo de una determinada manera, ¿no? Y también has hablado en tu trabajo, bueno, en todo el enorme trabajo que has hecho, pues de cosas pues como la enfermedad mental o bueno, como cosas muy, muy, muy importantes políticamente también, ¿no? Entonces, lo veo como que dices, ay, me da menos miedo, pero sin embargo yo lo veo como súper valiente también, ¿no? Muchas de las cosas que tú haces. Ya, pero como no las hago pensando en ello, sino en lo que vaya a salir, y de pronto pues la imagen sale como sale, ¿eh? Y está cargada emocionalmente de esa verdad que yo sería incapaz de hacerla en imagen real. Yo no puedo ser así de honesta. Claro, esto que hablábamos también de cómo habían reaccionado, pues en este caso los personajes de las pelis que son pues vuestras propias familias. En tu caso, Isabel, al tratarse de otro lenguaje, quizá también haya sido diferente. Sí, bueno, yo me acuerdo de mi madre que dijo, ay, hija, ¿cómo se te ocurre esto? ¿No? Pero bueno, que yo tardé años en mostrarlo en casa y en verlo así con naturalidad, pero al ser eso, al ser con dibujos y cosas de estas, la gente como que no, o sea, yo me distancio también mucho más del personaje, ¿no? Es más sencillo. Y como al principio habéis hablado todas un poquito de que os ha gustado ver la película en referencia a las otras, igual nos podíais contar a lo mejor cómo habéis encontrado vuestra peli en el contexto de las otras cuatro, ¿no? Y qué diálogo habéis pensado que favorece. Perdonad, que Nueva York está lleno de sirenas de policías. Pues yo he encontrado que, por ejemplo, que tenía muchas cosas que ver con Sandra, pero también porque no es que se desarrolle al mismo tiempo, pero sí, había algo que tenía mucho que ver con Sandra. Pero
pero también con Brenda de otra manera, y también, o sea, a mí me ha parecido que tenían, no sé, que todas ellas que hacían un buen paquete, ¿no? Que si hubiéramos seguido con lo mismo, o sea, Spain Loves You o la peli de Sandra, sería todo como demasiado en una calle cerrada, ¿no? En cambio, en este sentido era todas unas perspectivas como muy personales, muy familiares, y al mismo tiempo que todas ellas estaban ligadas las unas con las otras. Me ha gustado mucho todo el programa. Como te digo, o sea, lo empecé ayer por la noche y hasta hoy que lo acabo. Gracias. Hay algo también muy interesante del peso de lo histórico, ¿no? En todas vuestras películas, por diferentes motivos, porque lo que le pasa a los padres de Brenda, lo que le pasa a tus padres, no está en el vacío del espacio y del tiempo, pasa en un lugar muy determinado después de, bueno, pues después de los acontecimientos del franquismo, ¿no? Y quizás también... Y yo ahí sí que lo estaba pensando, ¿no? Como que puede parecer que por el tema de la niña herida, como tiene una clara resonancia con el trabajo de Clara, ¿no? Pero al mismo tiempo liga, ¿no? Es como si hubiera si se fuera desplegando diferentes visiones de diferentes momentos del tiempo, pero que están unidos, se van dando la mano, ¿no? Los unos a los otros, o algo así, ¿no? Incluso ya algo como que de repente, pum, salta a otro país, ¿no? Que además es como esta apertura ya de que llega un momento ya en que pasamos del franquismo a que la gente hace Erasmus, ¿sabes? Como en todo ese recorrido, y por el camino unos cuantos se quedaron por la heroína, no sé, como que se puede ver cómo ha ido evolucionando también, ¿no? Bueno, el hecho de que además somos todas mujeres, eso no sé si es algo del festival o ha sido casualidad o ha sido, no sé qué ha sido, pero también tiene que ver algo, ¿no? Igual como que hay como diferentes visiones de mujeres en relación a sus familias, y bueno, pues eso también genera un vínculo, ¿no? Una sucesión, unas resonancias que se pueden dar la mano en distintos niveles, ¿no? Bueno, Y sí, también es bueno, que yo nunca quise ser explícita con el nivel político porque lo descarté. O sea, pensé que el nivel político era obvio, entonces no quise decir, además, está claro, heroína, años 80 igual a transición, franquismo, España, o sea, ahí se abre un universo que no hace falta nombrarlo, ¿no? Pero está, claro. Perdona, Clara, te he pillado, te he cortado. no, qué va, es que cuando vas hablando, claro, es que a mí tu pieza todas, la verdad, ¿eh? Pero hay un punto en el que, claro, me identifico mucho con la necesidad que tenemos de conocernos a nosotros mismos a través del antes. Entonces, esa necesidad, pues te lleva a ti una cosa, te lleva a Sandra otra, o sea, todos nos lleva como a hacer como el mismo camino, de alguna manera. Entonces, cuando de repente os trae una sesión como la de ahora, digo, jolín, es que así, es que el ser humano es así, es que estamos constantemente queriendo entendernos a nosotros mismos, y para entendernos a nosotros, ahí vuelvo a la pregunta primera de Ruth, de quién es nuestra familia, quién consideramos nuestra familia, y lo que hablábamos antes, pues que claro, para conocernos a nosotros, yo te necesito entender mi familia, de dónde vengo, qué cosas pasan. Entonces, bueno, me parece genial, ¿no? Ese proceso que hacemos todos, que es duro, porque no necesito también para sanar mis heridas, para curarme, para entenderme, y entenderte no es fácil. Entonces, entenderte pasa por enfrentarte a cosas que no molan, pero... Y eso se puede hacer pues con un diario, con lo que sea, ¿no? Hemos coincidido en que lo hemos hecho todas utilizando el mismo medio de alguna manera, pero a mí me encanta este tipo de sesión, porque me lleva a sentirme como que no sé, siento que hay una familia aquí también, de alguna manera, que un tipo de familia, ¿sabes? Y eso mola. Y Quiero preguntar a Isabel por el rollo ¿no? de esta cosa de entenderse, ¿no? Al ser la más mayor de todas, o sea, ¿tú te entiendes? ¿Te ha servido de algo o hay algo que entender? Hay algo que entender, eso está bien. Uy, nada. Estoy igual que desquiciada que vosotras.
Me Pues lo temía. eso me pasaba, no sé, el otro día también. Alguien me decía, no, porque estoy empezando tal y te haces preguntas. Digo, pues creo que no, no tiene fin. Y verás, porque ahora todavía tienes como la idea de que hay respuestas, pero verás cuando pase el tiempo y veas que no las hay. Que es que lo interesante es la pregunta. Y otra, y otra, y otra. Sí, sí. Pero creo que es lo que decíais todas, bueno, es que es obvia ¿no? las relaciones de las piezas, unas con otras, de esa búsqueda de lo que decíais todas, ¿no? De entender y de resituarse cada vez, con cada cambio, de resituarse en el mundo en el que uno va avanzando, y todas las piezas tienen eso en común, ¿no? Eso y la parte transformadora de la que hablábamos antes, me parece que es como lo más bonito para mí de hacer documental o de hacer cine, en este caso, ¿no? Lo que hablaba Brenda, pero yo creo que lo hemos comentado todas, ¿no? Porque incluso Isabel también, incluso a la hora de abordar el proceso, también como decía Ruth, ¿no? De un proceso plástico, o sea, es aproximarse a una historia de mil maneras a través de la realidad. O yo pensaba, digo, pues yo por ejemplo me costaría muchísimo, me cuesta mucho poner pues, una imagen de Franco como la que tienes ahí vomitando banderas. A mí me resulta a mí sí, me da mucho pudor. Yo sería incapaz de poner eso. A mí eso me da más miedo que lo mío, ¿no? O sea, que cada cual encuentra su forma de acercarse y de enfrentarse a sus miedos o de bueno, de ponerse a prueba un poco y de crecer de alguna forma. Y pensando un poco en que al final, bueno, pues casi como hemos empezado, ¿no? Hablando de que tenemos la familia de sangre y luego tenemos las otras familias que construimos. Así que en realidad entendemos que la familia es un continuo, ¿no? Que va a estar todo el rato a nuestro lado. ¿Habéis seguido trabajando con la familia? Sabemos que Sandra sí, porque lo ha comentado al principio, pero las demás, ¿habéis continuado por esa línea o tiene algo que ver con lo que estáis haciendo ahora? O sea, trabajando cosas sobre la familia, ¿te refieres? Sí, o que de alguna manera impregnen el trabajo que estáis haciendo. Bueno, eso siempre pasa, supongo. Sí. Yo no sé qué me pasa, que siempre que escribo cosas acaban siendo sí, como muy familiares. Debo estar ahí metida. Pero sí, siempre, porque me cuesta mucho como crear historias desde fuera, y para mí como mi fuente más cercana de inspiración es muchas cosas de familiares y autobiográficas. Me cuesta mucho imaginar, o sea, por eso me encanta montar películas de ficción también y tal, porque me cuesta yo misma crear una historia, pero en cambio las cosas que me pasan cerca sí que creo que si de alguna forma las podemos universalizar, porque hay una cosa que me hubiera encantado también hablar, que es cuando creemos que nuestra historia tiene, o sea, porque todas las historias, ¿vale? Cualquiera puede hacer una historia, pero ¿cuándo puede tener algún cierto valor artístico? ¿Cuándo creemos que la podemos enseñar a alguien y que es una película? O sea, ¿cuándo se convierte algo en una película que nace desde lo particular? Y eso a veces pasa, que reflexionas, dices, ostras, me interesa esto que me está ocurriendo en mi familia, me parece que puede ser interesante, pero ¿y por qué eso iba a hacer una película? O sea, no todo es susceptible de ser una película. Entonces, bueno, eso también es algo que me preguntaba mientras hablábamos, por si habíais tenido también vuestras dudas. Pero sí, yo normalmente siempre tengo tendencia a pensar bastantes cosas a nivel familiar, y también me cansa, ¿eh? Me gustaría dejar de hacerlo también. Pero Clara, cuando te refieres a nivel familiar, ¿es familia de sangre o esa familia Sí, extendida? ahora estaba pensando mucho en familia de sangre, sí. Ahora me he ido a ese concepto, sí. Porque lo otro que decías, yo también, como tú, me cuesta mucho imaginarme los detalles de la vida de algo que no he vivido. Exacto, sí. Entonces, siempre me inspira la familia que tenga cercana. Exacto, O bien la de sangre o la que adopto, pero que Pues todos justo, son, sí. al final todos son cosas vividas y que las vas engarzando y haces una narración a partir de ahí, ¿no? Pero que yo soy incapaz de imaginarme cosas que no las he visto cerca o las he vivido. Exacto.
¿Y tú, Brenda, en qué andas? Yo Cuéntanos. es que desde que hice En lugar de nada, o sea, entré en un vacío existencial brutal, entonces me he dedicado básicamente a pasear, a meditar, a volver a aprender cosas nuevas. O sea, yo tengo la sensación de que cuando hice En lugar de nada, yo ahí puse todo lo que había aprendido en toda mi vida. Y lo condensé como mejor supe, como mejor pude, pero di como todo de mí. Entonces, la verdad es que los últimos 4 años han sido más bien de silencio, de lectura, como de volver a beber de fuentes nuevas. Han sido también, o sea, he escrito y, bueno, me puse a escribir un guión, pero todo ello también fue un poco como para... O sea, ha quedado o son procesos que todavía no han salido, o sea, y siguen ahí como van lentos y son largos y a veces me canso y luego creo que se ha acabado y luego a los 2 meses lo vuelvo a coger. Pero en nada concreto, la verdad. Yo tengo la sensación de que si tengo que volver a hacer algo, eso va a llegar solo. De la misma forma que llegó En lugar de nada. Yo nunca me lo propuse y no. Pero ahora mismo estoy más interesada en, no sé, desde hace 4 años más o menos, es que tengo la sensación de que soy súper ignorante y no hago más que leer y ver y interesarme por cosas nuevas que creo que me nutrirán. Igual en algún momento eso se empieza a convertir en una necesidad de acción, pero la verdad es que estoy más bien pasivo. Bueno, pasiva no suena a nada que estés pasiva. No, claro. De hecho, es haber vaciado toda la taza, ¿no? Que, jolín, ha sido para dejar espacio para volver a llenar, lo cual es fantástico. Y vamos, y de ahí saldrá lo que tenga que salir, porque cuando aparece la creación aparece, ¿no? Pero me parece. A mí pero ahora fenomenal. lo que más no sé, estoy también descubriendo cosas que desconocía, ¿no? De otras disciplinas, en el sentido de descubriendo obras de gente que digo, wow, esto es, no sé, como si estoy así muy, muy en esas no sé, muy intentando centrar mi vida en las cosas más pequeñas, en lo más ordinario del mundo, centrando incluso, bueno, como que caminar sea una actividad estética, que, no sé, como bajando muchísimo lo que, a mí una frase que me gustó mucho, ¿no? Como que es necesario bajar el nivel del asombro, pues parece que, ¿no? Y bueno, con respecto, por ejemplo, a mi familia, pues yo ya he hecho un recorrido en el que lo que más me apetece es poner mi atención en otros lugares, o sea, sentir que ya los tengo detrás, no delante y que no me dejan ver. Eso es algo que ha sido como importante estos años, que también decidí que no iba a hacer más proyectos con ellos. O sea, lo que tuviera que hacer ya lo iba a hacer de puertas para adentro. Y bueno, eso. De todas formas es muy interesante también que ya no es o con la familia o con no, que el hecho de que la creación yo creo que sale de la experiencia, no de la teoría, ¿no? Entonces, evidentemente aquello que se experimenta con la familia cercana o con lo que queremos llamarle familia, o con no sé, si es de donde se puede sacar algo, ¿no? Es como, porque si no es desde la teoría, pues se sacan ideas, pero yo creo que la creación o está basada en la experiencia, en algo que te importa. Te decías, ¿no? Como que no todo es susceptible de hacer una película, igual sí, pero te tiene que importar. O sea, si no te importa, si solo son ideas, hay una gran diferencia, ¿no? Entre la buena idea y algo que te importa, que te hiere, que te moviliza, que dices, esto no sé por qué, pero aquí yo creo que es ahí, ¿no? Donde cualquier cosa realmente es susceptible de Sí, una es que me película. he expresado mal, ahora que te oigo a ti lo dices, me he expresado mal. En verdad es como no es que no todo sea susceptible de ser una película, sí, tienes toda la razón. Lo que creo es que no todo lo que hacemos es una película. Para llegar a ser una película, digo yo que como que requerirá algo, ¿no? Ahí es donde, perdóname, como lo he expresado mal. Sí, requiere muchas cosas. Sí. Hacer una película requiere un montón de cosas. De todas maneras, Brenda, para responder a tu pregunta, en el ciclo este año, en el Festival de Narrativas Cuéntalo, tenemos 9 películas, de las 4, 8 son dirigidas por mujeres. Y no es ni pensado necesariamente ni casual tampoco, porque el tipo de cine que tanto a Patricia y a mí nos interesa, pues ocurre que es en un 80% dirigido por mujeres, o 90 o 100. Entonces,
Bueno, llevamos 100 años en los que los festivales están llenos de películas de hombres, pues no pasa nada porque los próximos 100 estén llenos de películas de mujeres como vosotras, que sois unas pedazo de cineastas todas extraordinarias. Y bueno, si tenéis alguna cosa más que os apetezca comentar, si no podemos ir cerrando también para pensar un poco en los espectadores que tendrán que ir a cenar y en vosotras. Yo dar la enhorabuena a todos, vamos, sobre todo. O sea, que para mí ha sido oportunidad para también conoceros y ver vuestro trabajo, y seguramente intentaré cotillar más cosas de todas vosotras. Así que gracias por haber organizado esto. Y yo también agradeceros porque verdaderamente han sido joyas, o sea, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón y me gustaría ver más. Gracias. Pues muchísimas gracias a todas y enhorabuena, lo mismo, enhorabuena, y invitar a los, iba a decir a los espectadores, esto parece, a las personas que están ahí a que vean todas las películas, porque además está muy bien, ¿no? Porque es un ciclo, yo creo que es muy abordable, que a veces hay cosas como, que siempre te pierdes, tener la sensación de perderte algo, ¿no? Yo que tengo esa debilidad de siempre pensar que me estoy perdiendo algo en algún lado. Y aquí son 8 películas, no 9 películas, que yo creo que dialogan, porque he visto las demás también, dialogan todas estupendamente y hacen reflexionar, hacen vivir, viajar, bueno, en fin, que enhorabuena por el ciclo y ojalá lo vea mucha gente. Y gracias a todas vosotras, maravillosas mujeres. Sí, yo también quiero dar las gracias. Bueno, si no me quiero repetir, pero sí, muchas gracias por haber organizado este ciclo. Bueno, en lo personal, por haberme invitado, que, bueno, ha sido muy bonito. Y este momentito ha sido muy bonito, como todas vosotras. Me alegro mucho de haber pasado este ratito, de haberos conocido y de haber conocido vuestra obra, que no la conozco. Bueno, de Sandra creo que había visto algo, pero bueno, que no conocía nada de lo que hoy he visto. Así que muchas gracias. Pues yo os agradezco que hayáis hecho unas películas tan maravillosas, a las 4. Gracias, Valencia. pues gracias a todos y buenas tardes, noches, que veáis todas las pelis. Gracias.